Olvida todo lo que creías saber sobre la ingeniería contemporánea. En un rincón del norte de Japón, donde el océano no perdona errores y la geología conspira contra cualquier intento humano, el país llevó a cabo lo que innumerables expertos calificaron, sin rodeos, como un disparate letal. Un proyecto que no debía funcionar. Un desafío que, sobre el papel, rozaba la insensatez. 54 kilómetros de extensión, enterrados bajo las profundidades del fondo oceánico, conectando dos islas que el mar había prometido mantener separadas para siempre: Honshu y Hokkaido. Dos masas de tierra condenadas durante milenios a depender del clima, las corrientes y la paciencia. Pero Japón decidió no aceptar ese destino. Esto no es un simple pasadizo subterráneo. No es solo infraestructura. Hoy es la prueba irrefutable de hasta dónde puede llegar el control humano cuando se enfrenta a una naturaleza rebelde, violenta e implacable. Hoy te sumergimos en las entrañas de una proeza tecnológica que el planeta aún lucha por aceptar como real. Una obra que no busca impresionar, pero lo hace inevitablemente. El descenso más abismal de tu existencia comienza ahora. 1. El túnel Seikan. Cierra los ojos por un instante. Imagina el peso aplastante del Océano Pacífico ejerciendo presión constante desde arriba. Millones de toneladas de agua empujando sin descanso, día y noche, año tras año. En ese vacío hostil que separa las islas de Honshu y Hokkaido, la humanidad levantó una barricada subterránea que desafía toda lógica aparente. El túnel Seikan. A 240 metros bajo la superficie marina, o no estamos hablando simplemente de un corredor ferroviario. Estamos ante una de las mayores demostraciones de tenacidad estructural jamás ejecutadas por el ser humano. Durante décadas, el estrecho de Tsugaru fue considerado impracticable. Corrientes violentas, actividad sísmica constante y una geología traicionera lo convertían en una trampa mortal para cualquier ingeniero lo suficientemente audaz como para intentarlo. Y aún así, lo intentaron. El reto ingenieril fue descomunal. Los equipos de construcción tuvieron que perforar 9 fallas sísmicas activas, zonas donde la tierra no duerme y la roca se mueve con vida propia. A esto se sumó una composición volcánica tan inestable que amenazaba con colapsar el túnel a cada metro ganado. Cada avance era una negociación con el desastre. El verdadero ingenio residió en un sistema de inyección de grout químico, a presiones extremas, capaz de sellar fisuras invisibles antes de que el agua encontrara su camino. A esto se añadió un forro de concreto armado de casi 1 metro de grosor, diseñado no solo para resistir la presión del océano, sino también los temblores constantes del subsuelo japonés. Un blindaje que no admite concesiones. Pero incluso eso no bastaba. El túnel incorpora un sistema de bombeo masivo, preparado para evacuar hasta 2.500 toneladas de agua salada por minuto. No por si acaso, sino porque las filtraciones son permanentes. El océano nunca deja de intentar reclamar lo que considera suyo. Mantener el interior seco no es una condición ocasional, es una lucha continua. Si hoy se intentara replicar esta obra, por el presupuesto inicial no bajaría de 7.500 millones de euros. Una cifra que triplica los costes de las redes ferroviarias más avanzadas de Europa. Y aún con ese dinero, el desafío técnico seguiría siendo extremo. Para ponerlo en perspectiva, para un residente de Madrid, equivaldría a construir un trayecto subterráneo directo desde la Puerta del Sol hasta el corazón de Segovia, atravesando cordilleras sumergidas bajo toneladas de agua, en un silencio absoluto, interrumpido solo por el pulso de la tierra. Al final, el Seikan no es solo concreto, acero y tecnología. Es el legado de una nación que se negó a aceptar la separación impuesta por el océano. Una declaración silenciosa pero contundente. La geografía no dicta el destino cuando el ingenio humano decide intervenir. El túnel Seikan no solo une dos islas, une pasado y futuro,
O te une necesidad y audacia. Une la herencia de la ingeniería extrema con la promesa del transporte ultrarrápido. Y bajo el océano, en la oscuridad perpetua, sigue ahí, resistiendo, desafiando, recordándonos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide no rendirse. 2. La presa de las Tres Gargantas. Existen construcciones que se cuantifican en dimensiones lineales y otras, como la presa de las Tres Gargantas en China, que se evalúan por su influencia en la mismísima rotación terrestre. Al retener un volumen acuoso tan descomunal en su reservorio de 600 kilómetros de extensión, esta mole ha redistribuido tanta masa que, de acuerdo con la NASA, ha modificado la inercia del mundo. Con una potencia de 22.500 megavatios, sus 32 turbinas colosales son verdaderas basílicas de metal de 400 toneladas cada una, ideadas para transmutar la ira del río Yangtze en energía eléctrica inmaculada. El truco de su edificación fue una operación sin parangón. La erección de cofres gigantes y rutas de derivación que secaron el cauce de uno de los ríos más torrentosos del orbe para inyectar 27 millones de metros cúbicos de concreto. Para el observador en España, el desembolso total de este emprendimiento, calculado en 32.500 millones de euros, se asemeja a edificar más de 15 estadios como el Santiago Bernabéu o solventar por completo el AVE Nacional durante 10 años. Esta presa trasciende ser una planta generadora que nutre a 1/10 de los chinos. Es un baluarte esencial que modera las crecidas que antaño segaban millares de existencias. Simboliza el balance perfecto entre la osadía ilimitada del ser humano y la urgencia de salvaguardar la sociedad. Un hito en la época donde domamos a los titanes naturales. 3. Puentes atirantados. Imagina una forma que aparenta levitar en la bruma, sostenida solo por filamentos de seda que relucen al sol. En verdad, estos puentes atirantados son algunas de las máquinas de soporte más refinadas jamás concebidas. A diferencia de los colgantes clásicos, aquí cada cable se fija directamente a las pilas centrales, generando un entramado de presiones y tracciones que posibilita superar vanos enormes con una gracia visual sin igual. El misterio tecnológico yace en el núcleo de esos cables, no un monobloque, sino paquetes de cientos de hilos de acero galvanizado entrelazados, envueltos en polietileno de alta resistencia, para combatir la oxidación marina por más de un siglo. Cada atirantado se estira con exactitud milimétrica, vía gatos hidráulicos guiados por computadoras, lo que deja que el tablero del puente se flexione sutilmente ante vendavales sin padecer agotamiento. En España, el puente de la Constitución de 1812 en Cádiz lidera esta metodología, con un gasto que excedió los 510 millones de euros y una elevación que eclipsa a la Torre de Hércules. Estos enlaces no son solo nexos funcionales, son emblemas de la innovación arquitectónica que ilustran cómo las ecuaciones matemáticas convierten masas de metal en piezas artísticas etéreas que fusionan comunidades y moldean los perfiles de nuestras costas actuales. 4. La máquina automática de colocación de vías. Antaño, armar redes ferroviarias era un quehacer de fuerza salvaje que devoraba miles de almas y lustros de afán. Hoy, por esa faena se delega a un ente de Ilxla y metal, la máquina automática de colocación de vías. Este convoy constructor autónomo es una planta rodante que esparce lastre, ubica durmientes y fusiona rieles con una precisión submilimétrica, en un ritmo fluido y orquestado. El ingenio reside en su guía láser de alta resolución, que mapea el paisaje en vivo y corrige la alineación para que los trenes bala viajen a 350 km por hora sin temblores. Esta innovación no solo quintuplica la velocidad de obra, sino que erradica fallos humanos en las uniones, donde un tornillo flojo podría precipitar un desastre.
Una de estas bestias móviles implica un desembolso de 25 millones de euros, pero su productividad recorta cientos de millones en reparaciones futuras. Al ver este coloso operar bajo tormentas o en la penumbra de un túnel, te presenciamos la robotización total, un mañana donde las infraestructuras globales se erigen solas, con una meticulosidad que ninguna legión obrera podría igualar. 5. Canales de derivación de ríos. Para edificar en el seno de un río indómito, primero hay que desterrar el agua de su dominio ancestral. La redirección de caudales es una de las etapas más intensas y decisivas de la ingeniería civil, un duelo estratégico contra la hidrodinámica. A través de cofres, barreras provisionales de piedra y suelo y la creación de vías de desvío titánicas, los especialistas fuerzan al río a discurrir por un sendero ficticio, dejando el lecho primigenio árido y apto para equipos pesados. El truco reside en dominar la erosión. El canal alternativo debe tener un declive y textura precisos para que el flujo no acelere y arrase las murallas efímeras. En esta fase se despliegan detectores ultrasónicos de caudal que alertan de variaciones río arriba, permitiendo desalojar el sitio si acecha una riada. En iniciativas de envergadura mundial, esta preparación puede absorber hasta 200 millones de euros del total. Es un homenaje a la audacia de los ingenieros que bajan al vacío de un río evaporado, laborando en una pugna contra el reloj antes de que la naturaleza exija su cauce original. Un aviso de que todo avance inicia con veneración por las potencias primarias. 6. Edificación de vías inteligentes. Una autopista actual va más allá de una mera capa de betún oscuro. Es un entramado estratificado para resistir el tiempo y los rigores climáticos. El procedimiento arranca con suelo cemento, sedimpo. Se une a subbase estabilizada que reparte las cargas de tráilers masivos hacia las profundidades terrestres. El enigma de su robustez extrema está en la capa superficial, un compuesto de asfalto bituminoso y polímeros flexibles aplicado a 170 grados Celsius. Esta fórmula es autocurativa. Ante grietas menores y drena el agua pluvial vía porosidad regulada, previniendo el letal hidroplaneo. En España, un kilómetro de autovía vanguardista cuesta de 8 a 14 millones de euros, un gasto que asegura un flujo óptimo de bienes y viajeros. Las rutas venideras ya integran fibra óptica y recarga inductiva para autos eléctricos bajo su piel. Al transitar por estas carreteras, pocas veces reflexionamos sobre el empeño de compactadoras y extendedoras inteligentes que allanan cada tramo con exactitud orbital. Estas arterias son las venas que sostienen el latido económico, asegurando que el desarrollo alcance los confines más apartados. 7. Vertiblock. Cuando urge frenar el avance de millares de toneladas de suelo en una pendiente, la respuesta clásica es un paredón de concreto anodino y antiestético. No obstante, el método Vertiblock ha revolucionado el panorama al mezclar resistencia estructural con la belleza de la cantería. Estos módulos premoldeados son singulares por su vacuidad, que permite rellenarlos con gravilla para optimizar el escurrimiento y potenciar su masa gravitacional interna. El ingenio yace en su acoplamiento de machiembrado, que habilita muros de hasta 4 metros sin armaduras extras de acero, economizando horas y fondos. En áreas habitadas de la Costa del Sol o los Pirineos, este enfoque es muy demandado. Con tarifas de montaje entre 25.000 y 60.000 euros por extensión. Más allá de su firmeza inquebrantable, el revestimiento exterior replica la piedra autóctona, fundiéndose con el entorno en vez de agredirlo. Vertiblock ilustra que la contención territorial no debe ser una afrenta visual, sino un avance que infunde protección y encanto paisajístico a nuestros hábitats urbanos, elevando una exigencia técnica a arte ambiental. 8. Montaje de paneles de fachada. En el siglo XXI, alzar un torre de oficinas ya no es ladrillo sobre ladrillo, sino placa sobre placa. El ensamblaje de paneles prefabricados de envolvente es una danza de exactitud, donde grúas titánicas izan segmentos íntegros de cristal y aleación, de hasta 6 metros.
El misterio radica en el aislamiento termoacústico Fabril. Cada unidad arriba al sitio con sus barreras y conductos de drenaje preinstalados, asegurando hermeticidad inmediata. Con láseres y autómatas de ubicación, los técnicos anclan un panel cada cuarto de hora, culminando la piel de un skyscraper en tiempos récord. En urbes como Barcelona o Madrid, donde los plazos de obra inciden en el valor inmobiliario, esta herramienta de 300.000 euros es vital para minimizar costos financieros de inversores. Esta práctica no solo ahorra fortunas en personal, sino que promete un remate de calibre aeronáutico, evidenciando que la construcción actual ha evolucionado de artesanía a montaje industrial de vanguardia, pulcro y productivo. 9. Sistema de pavimentación CMPN. Nuestras metrópolis padecen una dolencia callada, el surplus de superficies selladas que provocan anegamientos y elevan el calor citadino. El sistema CMPN es el remedio indispensable. Se basa en una malla de polipropileno reciclado de alta densidad que forma celdillas abiertas sobre el terreno. El truco técnico es su aguante. Aunque luzca plástico etéreo, una vez colmado de piedrecillas o suelo, resiste camiones de residuos y emergencias de 100 toneladas sin ceder. Esta configuración filtra la lluvia directo a los mantos freáticos, despidiendo los encharcamientos y aliviando las plantas depuradoras. En España, donde las trombas de la gota fría siembran caos anual, su colocación ronda 45 a 80 euros por metro cuadrado. Un desembolso que se amortiza evitando estragos hídricos y mitigando islas térmicas. Made CMPN encarna el urbanismo ecológico futuro, un piso que inhala y permite la armonía entre flora y rodaje vehicular en una unión ideal y verde. 10. Cimentación Eversgrund. Toda estructura vale lo que su sustrato, y el Eversgrund ha redefinido las bases hogareñas usando desechos que otros desechan. Vidrio reutilizado. Este método emplea láminas de vidrio espumado, derivado de moler y expandir vidrio, hasta generar burbujas selladas, impermeables y eficientes térmicamente. El ingenio fusiona la liviandad de un insulante con la solidez de un fundamento, erradicando puentes fríos que fugan calidez invernal. Para una morada actual en el norte español, con humedad y heladas perennes, implantar Eversgrund implica unos 30.000 euros, prometiendo un hogar seco y acogedor perpetuo. Es invulnerable a plagas, llamas y degradación centenaria. Nero opuesto al poliestireno petrolero convencional. Optar por esto no solo forja un pedestal firme para el clan, sino que cierra el ciclo reciclador, transmutando residuos en el elemento más preciado y eterno de nuestra arquitectura de hoy. Ductos submarinos de gas. Trasladar los combustibles que impulsan el orbe por las tinieblas abisales es una de las empresas más arduas y onerosas de la ingeniería moderna. Una lucha silenciosa contra presión, corrosión y distancia. Estos ductos son tubos de acero X80, aleaciones diseñadas para soportar tensiones extremas, presiones internas descomunales y al mismo tiempo el peso aplastante de columnas acuosas que superan los 2 kilómetros de profundidad, donde cualquier fallo sería catastrófico. El arte de su tendido recae en el navío Pipelayer, una auténtica urbe náutica flotante, equipada con grúas colosales y sistemas automatizados donde las secciones se sueldan robóticamente en una secuencia continua, precisa e implacable. Tras la unión, la tubería se recubre con concreto de alta densidad, no solo para anclarla al lecho marino, sino para protegerla de corrientes traicioneras y desplazamientos geológicos. Luego, desciende lentamente mediante el Stinger, una guía curva de más de 100 metros que controla la bajada milimétrica hacia la oscuridad absoluta. Emprendimientos como el ducto argelino español marcan hitos superiores a los 1.250 millones de euros, con cada junta soldada sometida a radiografías industriales y pruebas ultrasónicas, garantizando una vida operativa de medio siglo sin concesiones al error. Estos conductos son las arterias ocultas que neutralizan el invierno,
Sé que mantienen ciudades encendidas y economías en movimiento, enlazando países a través de abismos invisibles y demostrando que la ingeniería humana puede tejer lazos vitales incluso en los entornos más hostiles del globo azul. Y eso es todo. La ingeniería humana retando lo inconcebible. Pero ahora, cuéntame tu parecer. ¿Te animarías a atravesar el Seikan a 240 metros bajo las olas? ¿O prefieres mantenerte en suelo firme? Déjalo en los comentarios, los estaré leyendo. Si este viaje por lo imposible te atrapó, dale like y suscríbete para no perderte nuestras próximas odiseas técnicas. Finalmente, para mostrar estas gestas desde perspectivas inalcanzables, hemos combinado recreaciones documentales con ilustraciones generadas por IA, capturando cada matiz técnico con una claridad imposible hasta hace pocos años. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo hallazgo monumental.